pantalla, por favor, si la están viendo y me escucho o no. Sí, Inge. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Todos ustedes bienvenidos a la clase de trabajo, energía y potencia, ¿no? Son 3 temas en realidad en uno solo. Trabajo, energía y potencia, ¿no? Lo que estamos viendo acá en pantalla básicamente es, bueno, una forma geométrica donde hay radiación de luz en forma esférica. Tenemos en la parte de abajo el trabajo que ha consistido en hacer las pirámides, que es yo diría, una de las únicas maravillas del mundo actual. Las pirámides de Egipto, que son una belleza. Bueno, han habido muchas muy buenas, pero el tiempo se ha encargado de destruirlas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Bueno, aquí lo que están viendo es que se ha trabajado con planos inclinados y con sistemas de jalar todo. Hay otra teoría que ha sido todo hidráulico, pese a que no hay mucha agua en el Nilo, ¿no? En el Nilo, digo, en Egipto. Entonces, de todas maneras, yo me inclino más a la segunda porque si hubieran hecho atracción humana y elevando esto, tendrían que haber hecho terraplenes del tamaño de las pirámides, que es mucha ingeniería, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Entonces, hoy el otro tema también. Bueno, a este lado tenemos máquinas ya novedosas en el tema de energía que se trabajan muy bien. Tenemos también, bueno, aquí tenemos fuerzas elásticas, tenemos un montón de componentes, ¿no? O sea, las cosas se van haciendo muy, muy complejas en la parte ya de ingeniería. Pero lo que estamos hablando ahorita es de trabajo. ¿Sí? El trabajo es definitivamente fuerza por la distancia recorrida, ¿no? Entonces, tiene que haber una sumatoria de fuerzas. Hay algunos casos que va a ser lineal, uniforme, como un movimiento rectilíneo. Aquí tenemos la ida y la vuelta. Tenemos la fuerza de rozamiento que está haciendo el trabajo. Tenemos también el tema o sea que el movimiento no necesariamente va a ser rectilíneo, sino va a ser en el espacio, ¿no? Y vamos a tener una fuerza y una distancia, un vector de distancia, pero de todas maneras se sigue aplicando el concepto, ¿no? El trabajo es la fuerza por la distancia. Bueno, acá tenemos lo que está muy de moda, ¿no? Es el tema de la robótica y una sincronización entre la persona, los sensores y las cosas que van trabajando, ¿no? Antes la robótica era algo que solamente lo veían los ingenieros electrónicos, los mecatrónicos, los mecánicos, pero hoy por hoy la robótica está entrando también con mucha fuerza y transversalmente en todos los demás procesos, ¿no? Un ingeniero químico la va a ver al hacer las reacciones, un industrial en todas las máquinas que va a manejar. De por medio está la inteligencia artificial, que les recomiendo ver y estudiar. Es algo que está entrando con mucha, mucha fuerza en todas las áreas. Lo que llamamos el machine learning y el deep learning, que está entrando con mucha, mucha fuerza. El deep learning son las famosas redes neuronales, ¿no? Hacer pensar a las máquinas, básicamente. O que las máquinas piensen como los seres humanos, que esa es la otra visión, ¿no? Pero aquí nosotros en esta parte de energía vamos a ver el tema de la mayor energía que no la vemos que es la energía atómica, ¿no? El estudio que hacemos nosotros de la energía es la energía mecánica. La energía mecánica que está reducidísima, ¿no? O sea, este movimiento que vemos de la Tierra es un tema también de energías y de dinámica, ¿no? Pero de dinámica de cuerpos celestes, que no lo vemos tampoco, pero es un ejemplo. Y tenemos las leyes de Newton que nos siguen sirviendo para trabajar esto, pero vamos enfocados. En realidad, las leyes de Newton las vamos a seguir viendo hasta en el último capítulo, ¿no? Porque el tema de cantidad de movimiento es en realidad lo que ha hecho Newton, ¿no? Y han movido eso de la cantidad de movimiento y le han dado una visión de dinámica, de las leyes dinámicas, de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero en realidad es diferente la concepción inicial que ha tenido Newton, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, tenemos diferentes formas de energía, ¿no? Tenemos la energía hidráulica,
es convertir, gracias a una diferencia de nivel, de la caída del agua, hace girar las bobinas, eso lo vamos a ver, y la energía mecánica se vuelve energía hidráulica. Cuando ustedes vayan al lago, van a ver, o sea, ya cambia un poco su perspectiva, porque lo que están viendo en el lago es energía. Es una gran cantidad de energía que está en reposo, almacenada, pero que si nosotros le aplicamos una diferencia de nivel, entonces vamos a poder utilizar esa energía, ¿no? Bueno, yo tengo un compañero que es ingeniero hidráulico, o sea, un amigo, un compañero hidráulico, que ha estado trabajando durante todos los años anteriores en dar energía eléctrica a diferentes poblaciones a través de la energía hidráulica. Es decir, donde vemos una caída de agua, como esta, por ejemplo, esto es fantástico para poder poner un generador hidráulico, ¿no? El generador hidráulico lo que tiene es esto, ¿no? Tiene tiene que tener una base grande de agua, o sea, una masa muy grande de agua, una diferencia de nivel de este nivel a este nivel. Entonces, la presión que genera esto va a agarrar y va a hacer girar estas ruedas. Estas ruedas las llamamos ruedas Pelton, o sea, porque Pelton fue el que las inventó, ¿no? Esto de girar va a trabajar acá con medios, yo diré, con unos magnetos, o mediante magnetismo, esta energía rotacional se va a volver energía eléctrica, ¿no? Y luego, a través de transformadores, yo voy a poder llevar mediante líneas de transmisión a las ciudades, ¿no? O sea, la energía eléctrica como tal. Entonces, esa es una forma de trabajar la energía. Tenemos muchas otras formas. La energía gravitatoria, de interacción entre la Tierra y la Luna. La energía electromagnética, ¿no? Generada por campos electrostáticos, campos magnéticos o por corrientes eléctricas, ¿no? Esta parte, por ejemplo, teníamos que verla era el último capítulo, pero ahora ya no lo vamos a ver. Y una anécdota interesante que tengo es que en una sala de reuniones teníamos, en una fábrica donde trabajaba antes, teníamos uno de esos televisores que se cayó, y durante 2 semanas los residuos, porque hay temas, energías electromagnéticas que se tienen acá, seguían trabajando, ¿no? Era muy, muy interesante ese fenómeno. Entonces, eso no se da en las pantallas planas, ¿no? Porque ya tienen diferentes formas de diseño, ¿no? Tenemos la energía térmica de los cuerpos que manifiestan externamente en forma de calor, o sea, tenemos lugares donde hay aguas termales, ¿no? Y ahí tenemos energía térmica, ¿no? Tenemos energía química, son los compuestos en el proceso de conversión general por reacciones químicas. Hoy por hoy, por ejemplo, Brasil está con la generación mediante elementos vegetales, ¿no? Entonces, esto genera mucha controversia. ¿Por qué? Porque a veces no hay alimentación para la población, porque es parte de la producción agrícola, está trabajando directamente en hacer que existan plantas con las cuales se va a generar energía. Entonces, y ahí empezamos a pelear el tema de qué importa más, ¿no? Si importa más dar de comer o dar energía al mundo, ¿no? Entonces, tenemos la energía geotérmica, tenemos esto que está basado en una forma de energía mecánica y eléctrica, es una fuente de energía agotable. Ese es el problema, ¿no? Hay muchas energías o formas de energías que se están agotando, ¿no? El petróleo, una de ellas, ¿no? Hay una línea final que está planificada para el 2040. Esta línea final quiere decir que hasta ahí vamos a tener petróleo y luego ya no. Entonces el mundo va a está cambiando, ¿no? Está cambiando drásticamente su forma de trabajar, ¿no? Con decirles que, por ejemplo, hay los autos Tesla en Estados Unidos y en Europa, que llegan a la casa y en todos los trayectos que se han realizado, han ido cargando energía. Entonces llegan a la casa, esos autos Tesla, y se ponen un enchufe, y toda la energía que han logrado captar y generar, la depositan a la casa. Entonces la gente ya no está gastando. Es una carrera contra el tiempo y contra
todo para poder cambiar la matriz energética de todo, ¿no? De los países, de las industrias, de los hogares, ¿no? Tenemos la energía de la biomasa, es materia orgánica, son las plantas que le decía, que tienen diversas formas de aprovechamiento, que puede ser de origen animal o vegetal, ¿no? Y solo en materia vegetal se estima que se producen anualmente 200 millones de toneladas, ¿no? O sea, es una cantidad realmente grande, ¿no? Que se produce de energía de biomasa. O sea, Brasil ha entrado con mucha fuerza, en Bolivia también se está tratando de hacer eso, pero en el oriente, ¿no? En el oriente. Bueno, la energía eólica, que es fruto de la energía solar, es un derivado de la energía solar. ¿Por qué? Porque hay masas de aire que se calientan, que chocan, ¿no? Contra masas de aire fría, entonces ahí se genera una especie de querer compensar este choque de masas de aire y ahí tenemos la generación del viento, ¿no? Tenemos, como se pueden ver ustedes, esto llamamos una granja eólica, ¿no? Que se tiene que buscar un lugar con mucho viento y se instala. Obviamente esas aspas son gigantescas, ¿no? Y todo este sistema es bastante costoso de armar y hoy por hoy está siendo cambiado por otras técnicas, ¿no? Porque ustedes se pueden fijar que está rotando, pero esto tiene el tema de que gasta mucha energía en la rotación misma de las aspas, ¿no? Entonces, se está viendo otras formas de generación eólica que sean mucho más, que sean optimizadas, ¿no? Bueno, tenemos acá la generación atómica. Tenemos que a veces algún reactor sale de control y explota. Tenemos básicamente las varillas de uranio que se introducen por acá y que se tiene un fenómeno, se consume muchísima agua, ¿no? Para lograr el enfriamiento y la generación de vapor. Con este vapor generamos con turbinas, lo mismo que hacemos en un río, ¿no? Y tenemos un generador eléctrico y a partir de esto ya los transformadores y las corrientes que llevan a las ciudades, ¿no? Entonces tenemos todo eso, la energía nuclear básicamente, tenemos esta famosa torre de enfriamiento, tenemos la energía geotérmica, ¿no? O sea, Bolivia tiene, la matriz energética de Bolivia está en una gran mayoría por la energía geotérmica, ¿no? Entonces, esta es la forma de generación que tenemos, que es sana, pero también tiene una línea final, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es el concepto de la energía nuclear, que ha sido combatido, tenía que ser en Mayasilla, pero los de Mayasilla se han opuesto y lo han llevado al alto, y no sé en qué habrá quedado este proyecto, pero yo en cierta forma estaba en desacuerdo. ¿Por qué? Porque se necesita mucha gente calificada, y la verdad es, no sé si les he comentado que en la UMSA, en el Departamento de Ciencias Puras, en la Facultad de Ciencias Puras, en la carrera de Física, tenemos aproximadamente unos 20 doctores que son docentes. O sea, ¿qué significa ser doctor? Significa que aparte de haber acabado la licenciatura, que son 5 años de estudio, 4 años de estudio, han estudiado otros 4 años más para tener el grado de doctor, ¿no? O sea, en pocas palabras, es gente que ha estudiado, ha tenido estudios superiores de más de 10 años, ¿no? Y se necesita tener doctores no solamente especializados en física, sino en energía nuclear, ¿no? Y que, digamos, de los 20 que les menciono que tenemos, no todos son especializados en energía nuclear. Tal vez ninguno tenga esa especialidad. Entonces necesitaríamos por lo menos, unos 50 doctores en energía nuclear, físicos, ¿no? Para poder manejar en forma, digamos, bastante razonable la energía atómica. Entonces, en muchos lugares están sacando la energía atómica de circulación por los desechos radiactivos, ¿no? Y aquí estamos queriendo entrar. O sea, estamos atrasados 50 años tecnológicamente para querer hacer eso, ¿no? Entonces, Bolivia tiene, o sea, bueno, el plan gubernamental anterior era que Bolivia sea la venda energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay que ver eso, ¿no? O sea, es un buen plan, pero hay que ver. Tenemos la generación fotovoltaica, donde tenemos igual granjas y granjas, o sea, llamamos granja
cuando tenemos esto. En el campus de Cotacota tenemos una mini granja de elementos fotovoltaicos, ¿no? Tenemos en otros países que la basura la vuelven en energía, ¿no? O sea, nosotros no hemos llegado a ese punto, pero tenemos muchos problemas con la basura, tenemos problemas sociales muy profundos en distintos lugares de Bolivia, en Cochabamba al menos. Eh, la gente no quiere que la basura esté cerca, tiene mal olor, tiene muchos problemas, ¿no? Pero en otros países tenemos plantas. Bueno, en otros países hay plantas de producción de energía mediante la basura, ¿no? Entonces tenemos la generación de energía mediante el mar, la energía mediante factores químicos. Tenemos la central hidroeléctrica, obviamente tenemos que tener el dique, tenemos que tener la diferencia de niveles para poder hacer que con la presión que genera toda esta masa, esto entre con mucha fuerza y entra a la sala de máquinas, a la sala de turbinas, ¿no? Las turbinas, ¿no? Entonces, las turbinas son gigantescas y luego, como vemos, ya tenemos las conexiones eléctricas hacia las líneas de transporte, ¿no? Pero hay diferentes elementos, ¿no? El primer elemento es contener con un dique, un embalse, una presa. Bueno, tenemos el punto 1, que es el embalse, ¿no? Y luego el punto 2, que es la presa. Tenemos el punto 3, que son las rejas filtradoras, estas rejitas de acá, por lo cual ya entra el agua. Tenemos una tubería reforzada, que es esta, porque la presión es muy grande. Tenemos luego aquí, y entramos a la parte 5, conjunto de grupos turbina alternador. Tenemos las turbinas hidráulicas, el eje, el generador eléctrico, que está acá. Luego tenemos los transformadores, acá, y tenemos las líneas de transporte, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que intervienen dentro de una central hidroeléctrica. Acá tenemos una animación donde vemos cómo funciona, ¿no? Directamente, la diferencia de niveles, las generaciones con la generación mecánica, tenemos que hablar del movimiento angular. Nosotros no vemos movimiento angular en el resultativo, pero esto sí trabaja con movimiento angular. Y luego el movimiento angular que genera el tema de la generación de la energía eléctrica, ¿no? Bueno, tenemos la energía atómica con las torres de refrigeración, el agua. Hay que tener un río muy cercano, una fuente de agua muy grande para el tema atómico, ¿no? Nuclear. Entonces, en el alto, en el lugar donde han puesto, no conozco la verdad el barrio, pero me parece que no hay el agua, ¿no? O sea, en pocas palabras, estaría mal seleccionado el lugar, ¿no? Para poder trabajar en energía atómica. Obviamente, el proyecto no lo conozco honestamente en su integridad, pero no trata de temas de generación a este nivel, son más temas de energía eléctrica aplicada a la energía nuclear aplicada a la medicina, creo, ¿no? Entonces no estaríamos en este escenario de tanta demanda de energía y de refrigeración. Son plantas piloto pequeñas, pero de todas maneras, ¿no? O sea, no dejan de ser peligrosas y tener que tener mucho control, ¿no? Bueno, tenemos aquí la generación con vapor, que es otra forma de generación, con las turbinas, el generador, etcétera, que ya lo hemos visto. Y tenemos que hablar del principio de conservación de la energía, ¿no? Entonces, sabemos básicamente que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos básicamente acá, de la conservación, y tenemos el concepto del trabajo y energía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una torre que es la que hace el transporte de materiales, que es lo que generalmente va a realizar un trabajo, pero va a ser un trabajo gracias a la diferencia de energía potencial del elemento, ¿no? Entonces vamos a tener ese aporte, ¿no? Bueno, aquí tenemos el tema de la energía, ¿no? O sea, es un resorte. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a volver a poner. Tenemos el resorte que se comprimió, ¿sí? Ahí estamos generando ya un trabajo, ¿no? En realidad, cuando yo comprimo un resorte, estoy almacenando energía. Y cuando
el resorte vuelve a su estado natural. Entonces lo que hace es volver todo el trabajo del resorte e impulsa. O sea, hay un choque de por medio, ¿no? Que no lo vamos a estudiar ahora, sino en el siguiente capítulo. Y esta interacción con este elemento lo que hace es vuelve la energía del resorte, la vuelve energía cinética y se produce un lanzamiento parabólico, ¿no? Ese es todo el ciclo que se realiza acá. Entonces tengo el resorte, el impulso y la energía mecánica del resorte que se vuelve energía cinética de la bolita o del proyectil. Entonces tenemos básicamente tenemos energía cinética y tenemos la energía potencial. Dos clases de energía potencial, la gravitatoria y la elástica, ¿no? La gravitatoria que está en función de la aceleración de la gravedad y la elástica que está en función de los resortes. No necesariamente resortes, sino son los elementos elásticos, ¿no? Bueno, tenemos acá básicamente el concepto fundamental de trabajo, una persona que está empujando una carga y una persona que está siendo subida por un ascensor directamente, ¿no? Entonces tenemos los diferentes trabajos que se están realizando, ¿no? En ambos trabajos lo que podemos ver es hay una fuerza y hay una distancia, ¿no? Y tenemos también la posibilidad de ver diferentes trabajos, ¿no? Bueno, básicamente tenemos acá distintos trabajos, una torre de explotación de petróleo, un auto que está subiendo, una persona que está cargando, que está realizando la carga. Entonces tengo, bueno, acá lo que tengo es el efecto acumulado que produce una fuerza, ¿no? La fuerza varía la posición y la velocidad y el trabajo depende del desplazamiento, ¿no? Tenemos aquí un helicóptero que está jalando una ambulancia, que está realizando un trabajo con una fuerza. Esa fuerza está está con un ángulo de incidencia. Entonces vamos a tener una fuerza que va a trabajar y otra que no va a trabajar al descomponer esa fuerza, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Este es el trabajo de una fuerza constante, ¿no? Acá tenemos diferentes ejemplos de cómo cómo tenemos que manejar el concepto, ¿no? Del trabajo. El trabajo es la fuerza por la distancia, ¿no? Y de por medio tenemos el coseno del ángulo alfa. Entonces, eso nos da la definición de producto escalar, ¿sí? Es un producto escalar entre la fuerza y la distancia, ¿no? Entonces, ya hemos visto en la parte de vectores cómo operar esto, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de los módulos, el módulo de la fuerza, el módulo de la distancia y el ángulo que hay entre las dos, ¿no? Cuando yo tengo un ángulo de 0 grados, entonces voy a tener una fuerza que va a ser de 12 newtons por la distancia que se va a hacer entre A y B. Y voy a tener directamente que esto me va a dar 84 joules, ¿no? Si yo voy a tener un caso donde voy a tener un ángulo, voy a multiplicar por el coseno de 60 grados, que es 0,5 y me va a dar 42 joules, ¿no? Ahora, caso contrario, si yo tengo una fuerza que está ortogonal o está con un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Entonces, esta fuerza no hace ningún trabajo, ¿no? Porque no está en la dirección del movimiento. Entonces, tengo 0 joules, ¿no? Ahora, si yo voy a tener un ángulo de 135 grados, eso me va a generar un trabajo que va a ser negativo, ¿no? 42 raíz de 2 joules, ¿no? Por último, si voy a tener una fuerza que está en total oposición al movimiento, me va a generar un trabajo de menos 84 joules, ¿no? Porque la verdad, pese a este trabajo, esto se está desplazando de A a B. Entonces, ese es el concepto que tenemos que manejar del tema del trabajo, ¿no? Es fuerza por la distancia y aplicar el concepto de producto escalar. Tenemos el trabajo de la fuerza constante, que es lo que estamos viendo ahí a continuación. O sea, es una persona que se pone el bulto, la correa. Entonces, es una fuerza constante, ¿no? Es la fuerza constante que está trabajando. Yo ya no pongo la persona, solamente la fuerza. Y voy a tener voy a tener una fuerza y voy a tener una distancia. Y voy a tener el ángulo, ¿no? El ángulo con el que estoy trabajando
con el cual en realidad lo que voy a hacer es, voy a proyectar la fuerza en este eje, ¿no? En el eje del movimiento, y eso es lo que va a trabajar directamente, ¿no? En algunos problemas puede haber variaciones, ¿no? Por el tema de, si yo les doy el ángulo acá, entonces ya no va a ser el coseno, va a ser el seno, pero tratamos generalmente de que sea por el coseno para respetar la fórmula, ¿no? Que es directamente el trabajo entre 1 y 2, es el trabajo entre 1 y 2, de esta fuerza es la distancia, es este vector, desplazamiento por el módulo de la fuerza, por el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza, ¿no? Entonces, ese es, y lo que llamamos es el producto escalar, está en joules, es newton por metro, ¿no? En un joule es un newton por un metro. Entonces, todo eso tenemos que manejarlo, ¿no? Y ahora, nuevamente, tenemos que trabajar con el concepto del principio de superposición. El principio de superposición nos dice que yo voy a poder sacar una resultante de una fuerza, voy a tener la fuerza Q, la fuerza S, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, todas estas fuerzas interactuando, yo voy a poder sacar una fuerza resultante y a esa fuerza le voy a poder aplicar el desplazamiento. O voy a poder trabajar con el trabajo que hace cada una de las fuerzas, ¿no? Entonces, algunos ejercicios inciden en esto, ¿no? Es decir, van preguntando cuánto trabajo ha hecho la fuerza de rozamiento, cuánto trabajo ha hecho la fuerza Q, la fuerza S, cada una de esas fuerzas, y al final tengo un trabajo resultante, ¿no? Es la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas. Entonces tengo esas dos posibilidades como en todo, ¿no? Y luego tengo también una que voy a poder sacar gráficas, ¿no? O sea, ya más bien se han olvidado de las gráficas, ¿no? Porque esas gráficas han sido terribles. Tengo la fuerza por el coseno y básicamente aquí el área, ¿no? Es decir, yo podría darles en un problema, bueno, no yo, sino se podría presentar en un problema que no les doy yo el trabajo, les doy áreas, y con las áreas ustedes sacan el trabajo, ¿no? Y de ahí ya sacan los demás datos para el ejercicio. Entonces, yo podría decirles, darles esta gráfica, obviamente bien acotada con valores, y luego podría decirles, digamos, qué potencia se ha hecho, si el trabajo se ha hecho en un minuto, etcétera, ¿no? Entonces, sigue habiendo la posibilidad de trabajar gráficas, ¿no? Tenemos fuerzas tangenciales, fuerzas radiales también, y desplazamientos. En este caso voy a poder trabajar una vuelta. Esto no se logra ver mucho, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta, ¿no? Que puedo hablar de trabajos que están en función de movimientos rotacionales, ¿no? Como acá, por ejemplo, donde voy a tener diferentes tipos. En este caso estamos hablando de fuerzas variables, ¿no? No se realiza ejercicios, o por lo menos no he visto ejercicios con fuerzas variables, pero si yo voy a ver una fuerza variable, sería algo así, ¿no? Algo así. Y obviamente lo que yo tengo que sacar es el área para sacar el trabajo. Hay métodos numéricos para hacer esto. Uno de los primeros métodos es este de acá. El método de Simpson para sumar los trapecios y por la altura. Obviamente, si ustedes se fijan, aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un error, error y error, ¿no? Pero a veces estos errores se compensan, entonces se tiene cierta... para sacar el área de esta forma geométrica, yo hago esta subdivisión de trapecios y estos trapecios los sumo, sumo la altura por el ancho que es fijo, ¿no? Y cuando estos trapecios tienen una área muy, muy chica, llego al concepto de integral, ¿no? Entonces, integrales no vemos, pero yo lo que puedo decir es que el trabajo de esta fuerza variable la voy a poder aproximar como una sumatoria de todos esos trapecios, ¿no? De todas estas áreas, si quiere, ¿no? Desde el área 1 hasta el área 7, aquí falta un área, hay un error aquí. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Luego entramos a otro concepto que es mucho más interesante, que es la energía cinética. La energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. Entonces, ese es el trabajo, y aquí tenemos
la energía potencial que se vuelve energía cinética, ustedes pueden ver energía potencial que se vuelve energía cinética. En pocas palabras, cuando yo entro en una montaña rusa, hasta acá, esta parte es lo que tengo que hacer la atracción de los dos coches, tres, o la cantidad de coches que sea, ¿no? Y luego ya todo es energía cinética contra energía potencial, ¿sí? Entonces, esta parte de la tracción es con un motorcito que jala, que lo lleva hasta esa posición, y de ahí ya no gasto energía eléctrica, ¿no? Para la tracción. Bueno, esto es una montaña rusa clásica, ¿no? Las nuevas son tan espectaculares que yo creo que sí tienen ya energía para muchas cosas que hacen, ¿no? Obviamente, una montaña rusa, un parque de diversiones, pues es el paraíso para un físico, para un ingeniero mecánico, para un ingeniero civil, por las estructuras que tiene que calcular, las condiciones. Estamos hablando de esto básicamente, ¿no? De una montaña rusa. Aquí al país han llegado, pero de juguete, ¿no? Hay unas bien pequeñitas que dan una idea aproximada, ¿no? Porque las que se ven afuera son pues realmente grandes, ¿no? Realmente grandes y obviamente hace un desplazamiento y energías, y no están exentas de accidentes, ¿no? O sea, hay algunas películas que muestran los accidentes en un parque, no sé qué se llama, hay una serie de películas, ¿no? De Destino Fatal 1, 2, 3, 4, 5. En una de esas hay en un parque de diversiones, ¿no? Que están en el parque y se sale todo esto ahí arriba y obviamente hay muertos, todo, ¿no? Estas son las más espectaculares que hay. Si se fijan, sube por acá, baja, caída libre directamente y vuelve, ¿no? O sea, son espectaculares, la verdad. Pero, o sea, es tanta la fuerza que se ejerce. Yo al menos salgo lastimado, o sea, por eso que ya no utilizo esto. Es para jóvenes y a la gente que le gusta sufrir, ¿no? O sea, la gente que le encanta sufrir. No sé si ustedes son de esa estirpe de gente que le gusta la parte de... Bueno, aquí lo que tenemos es la composición de fuerzas, ¿no? En todo el trayecto, ¿no? Donde se tiene que analizar, y lo que estamos haciendo es dinámica, ¿no? Es dinámica, donde vamos viendo cómo voy yo subiendo y la normal va variando, la fuerza va variando. Aquí tengo la fuerza de rozamiento, tengo la normal y toda la composición de las fuerzas que vamos realizando, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante, ¿no? O sea, al final seguimos en temas de dinámica, ¿no? O sea, pero aquí lo que estamos viendo directamente son los trabajos, la energía cinética, la energía potencial. Ya, vamos, le cambiamos un poco el contexto, ¿no? La energía cinética, que ya hemos visto que esta es la ecuación. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos un ejemplo que es una cascada de agua, que es un muy buen ejemplo de la energía cinética, o sea, energía potencial que se vuelve energía cinética, ¿no? Aquí arriba tengo una diferencia de altura y luego tengo que toda esta masa de agua va cayendo, ¿no? Y conforme va cayendo, va ganando energía cinética, ¿no? Entonces, eso es una cascada, ¿no? O sea, la parte buena es que en Bolivia, en los yungas, tenemos cascadas, pero por todo lado, ¿no? Tenemos el teorema del trabajo, donde tenemos que analizar todas las fuerzas y cuáles son las que trabajan, cuáles no trabajan. Aquí es lo que vemos directamente cuando hay un desplazamiento y cómo voy a trabajar cada una de las fórmulas, ¿no? Pero esto básicamente también va a incidir en que voy a tener una diferencia de velocidades, y esta es la fórmula cinética, donde voy a tener al final que haciendo haciendo los trabajos que se tienen, voy a tener que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿no? Entonces voy a tener esa posibilidad, o voy a poder tener que el trabajo que se hace mediante fuerzas cinéticas va a ser la diferencia de la energía cinética final menos la inicial. Y aquí está la fórmula de energía cinética inicial y la fórmula de energía cinética inicial y la final, ¿no?
Entonces, o si quieren con puntos, ¿no? La energía cinética, el trabajo que hace una fuerza entre el punto 1 y 2, está en función de la diferencia de energías cinéticas del punto 2 al punto 1. Ese es el teorema de trabajo y energía en función de la energía cinética, ¿no? También hay lo mismo para la energía potencial, tanto gravitacional como elástica. Pero aquí lo sintetizamos como el trabajo es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, y esto es igual a un delta, ¿no? Ya hemos hablado que el delta simplemente es una diferencia de energías, ¿no? Cinéticas. Bueno, este es, digamos, si no hubiéramos entendido, este es el concepto con mucha mayor claridad, ¿no? El trabajo efectuado por una fuerza resultante o el trabajo total es igual al cambio, o delta si quieren, de la energía cinética de la partícula, ¿no? Y la energía cinética se define como la masa por la velocidad al cuadrado medio, ¿no? La masa, bueno, en física tenemos sistemas de masa variable. Un cohete que se manda a la luna, un cohete que va a posicionar un satélite, el Tupacatari, etcétera, lo que tiene es básicamente masa variable. ¿Por qué? Porque tiene las etapas donde va a quemar combustible, y luego tenemos que eso se va a soltar y vamos a seguir avanzando y vamos a tener diferentes etapas de impulso, ¿no? Directo, para poder lograr que el cohete venza la gravedad. Tenemos que hablar necesariamente de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, ¿no? Tenemos básicamente las fuerzas conservativas, que no importa desde qué punto, o sea, no importa la trayectoria, es lo que nos dice. Yo puedo llevar este bloque así, o puedo llevarlo con un plano inclinado, a la misma posición. Entonces, tengo esas dos posibilidades de llevar el bloque, pero lo que tengo es, esta es la posición inicial y esta es la posición final. Entonces, al final, si estoy trabajando una fuerza que es conservativa, no importa por dónde lo llevo, lo importante es posición inicial, posición final, ¿no? Entonces, ya sea que lo llevo por la plataforma o por el plano inclinado, o directamente lo subo con alguna grúa, algún sistema de poleas, ¿no? Bueno, el trabajo que se realiza en el campo de una trayectoria cerrada, el punto final y inicial coinciden en cero. Esa es la forma en la cual yo defino si es que yo llevo y lo vuelvo a traer al mismo punto, estoy cerrando un circuito, y no, en ese caso el trabajo es cero, porque no he llevado con cierta fuerza, he traído con cierta fuerza, pero he llegado al mismo punto, es un trabajo positivo menos uno negativo. Entonces, al final el trabajo es cero, ¿no? Entonces, eso a veces confunde un poco, ¿no? Que uno agarra y hace este trabajo y regresa, y a veces el aprendiz es, ¿cuánto se hizo de trabajo? Entonces, la respuesta, este más este, no, señores, este es positivo, es trabajo positivo y trabajo negativo, el trabajo final es cero, ¿no? El trabajo de subida más el trabajo de bajada, tenemos que uno es positivo, otro es negativo, y tenemos que el trabajo total es cero. Lo cual a mí no me cuadra, no me logra cuadrar, ¿no? Porque la verdad es que para mí, si yo estoy haciendo eso, a mí me ha costado subir y a mí me ha costado bajar. He hecho trabajo. Pero físicamente tenemos que tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Que no tenemos. Ahora también puedo trabajar eso con energía potencial, ¿no? Y eso es lo que vamos a definir, básicamente. La energía potencial de A menos la energía potencial de B, esto es igual al trabajo, ¿no? Esa es nuevamente la definición del teorema de trabajo y energía, ¿no? Y como estoy trabajando fuerzas conservativas, voy a llegar a la misma conclusión, ¿no? Bueno, para redondear el tema, una fuerza es conservativa si tiene o satisface las siguientes condiciones, ¿no? El trabajo realizado es independiente de la trayectoria, es decir, yo puedo ir por este lado o puedo ir por este lado, ¿no? Pero si estoy en un escenario de fuerzas conservativas, voy a tener destino final, destino final y origen, ¿no? Entonces, no importa si puedo venir por acá, vamos a hacer otra ruta, ¿no? Alternativa. Es decir, yo podría venir por acá,
por todo lado y volver acá. Y no interesa. Si en todo este recorrido no hay rozamiento, no hay fuerzas no conservativas, entonces es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces el trabajo es independiente de la trayectoria, solo depende de posición inicial y posición final, ¿no? Toda fuerza conservativa tiene asociada una energía potencial, eso sí, ¿no? Tenemos que trabajar con las fuerzas, las fuerzas conservativas son la fuerza potencial, la fuerza de la gravedad, la fuerza elástica, la fuerza electrostática, la fuerza magnética, etc. Estas dos últimas no vemos aquí en el prepa, ¿no? No vemos más que las fuerzas mecánicas, ¿sí? Ahora, las no conservativas, tenemos la fuerza de fricción, el calor, ahí todas esas se vuelven no conservativas, ¿no? Pero básicamente la más terrible de todas es esta, ¿no? La fuerza de fricción. Esa, si nos da un ejercicio y nos dicen, hay rozamiento, ya. No es que no podamos trabajar con los conceptos de trabajo y energía, solamente que se pone más complicado, ¿no? Bueno, tenemos la energía potencial, es la capacidad de realizar un trabajo en base a su ubicación dentro de un campo de fuerzas conservativas, ¿no? Bueno, acá directamente tenemos el concepto que el trabajo es directamente la integral de las fuerzas por la distancia, ¿no? Y tenemos una integral que va a estar en el espacio, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Cada una por sus diferenciales, ¿no? Esa parte de la integral hemos visto que en realidad la aproximamos como la sumatoria o el área, ¿no? Que está debajo de la fuerza, ¿no? Y estamos viendo generalmente fuerzas en una sola dimensión. Si veríamos en el espacio, se imagina, ¿no? El problema que se nos vuelve, ¿no? Pero no es un problema ya de física, es un problema de vectores, un problema de matemáticas, un problema de integrales, ¿no? Pero aquí lo que vemos básicamente es que la diferencia de energías potenciales es la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos energía potencial? Cuando vemos una diferencia de niveles, ¿no? Ahí tenemos energía potencial. Y si vemos una diferencia, o si vemos resortes que están trabajando, o no resortes necesariamente, sino componentes elásticos, entonces ahí también tenemos diferencia de energía potencial, ¿no? Bueno, aquí tenemos energía potencial gravitacional, que tengo este nivel. Generalmente se pone ese nivel como el nivel de energía potencial cero, ¿no? Y luego tengo este que es el nivel de energía potencial máximo, este de acá directamente, ¿no? Y tengo diferentes otros niveles, tengo este nivel, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo voy trabajando diferentes niveles para poder trabajar todo lo que estoy mostrando, ¿no? Bueno, en muchos casos hay la necesidad de llevar material, ¿no? Hacia una posición más alta. Al ser humano le gusta tener su casa en lugares altos para poder ver, pero no se da cuenta que estamos contra la gravedad y las energías potenciales, ¿no? Que se nos vienen en nuestra contra. Y en el momento determinado va a ocurrir esto, ¿no? Es decir, la gravedad va a lograr que en algún momento en el tiempo todo el mundo sea plano, ¿no? Ya no haya montañas, etcétera. Todo lo viene jalando y lo viene jalando. Entonces, este es tema de la gravedad, el tema de energía potencial y obviamente con sus problemas terribles que va a bloquear ese río, ese lago, etcétera, ¿no? Bueno, yo he sufrido esto porque bueno, ahora no tengo auto, cuando tenía auto, tenía un auto que era un Brasilia, que era como una peta. Y ese auto había que impulsarlo para la subida, si no lograba pasar la subida, ¿no? Entonces tenía que llegar, digamos, al principio de la pendiente con una velocidad alta, como este auto, y esa energía cinética se iba volviendo energía potencial para poder llegar a pasar la altura, ¿no? Entonces, se sufría harto con este tipo de movilidades que no tienen motor como para La Paz, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya casi no hay los Brasilias ni las petas. La peta todavía tiene más fuerza, ¿no? La peta es un vehículo de guerra en realidad, ¿no? Entonces, sí,
sí que tiene fuerza, etcétera, ¿no? Pero los Brasilia eran así, unas latitas que no tenían fuerza. Y teníamos que llegar a este punto con buena velocidad para subir las cuestas, ¿no? Y es lo que yo estaba haciendo y no sabía, era que estaba aplicando el tema de conservación de energía. ¿Por qué? Porque llegaba con harta energía cinética y esa energía cinética se volvía energía potencial para poder llegar hasta la parte de arriba de la cuesta, ¿no? Bueno, tenemos la energía gravitacional, básicamente, que es esta de acá, ¿no? Obviamente son diferentes niveles de altura. Lo que se tiene es esta energía gravitacional. Y en cada rebote va perdiendo altura, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque va gastando energía acá, en la parte del choque. Eso ya lo vamos a ver en la parte de choques, ¿no? O sea, en la parte de colisiones, el siguiente capítulo, vemos esto con mayor claridad, ¿no? Cómo vamos rebotando, rebotando, y en cada choque vamos perdiendo energía, ¿no? Se va perdiendo energía, y al final él llega llega al mismo punto, ¿no? Donde se consume toda la energía. Tenemos la masa, la energía potencial gravitacional es masa por la gravedad por la altura, ¿no? Esta es la fórmula con la que trabajamos la energía gravitacional. Y tenemos distintos puntos donde yo voy a trabajar distintas alturas, ¿no? Voy a tener una Y final. Si este escenario no hay fuerzas no conservativas, entonces no interesa cómo llego a este punto, lo importante es posición final menos posición inicial. En el caso de energía gravitacional es Y final menos Y inicial, ¿no? Generalmente siempre tomamos el suelo como energía, como el nivel cero de energía potencial cero, generalmente, pero en algunos ejercicios podemos tomar como o sea, nosotros tenemos la posibilidad de definir el nivel cero de energía potencial, ¿no? Y eso obviamente, como hemos visto antes también, es la integral de las fuerzas por las distancias, pero en este caso solamente estamos trabajando sobre las alturas, entonces solamente diferencial de y la fuerza es el peso, ¿no? Entonces voy a tener que el trabajo va a ser la masa por la gravedad, por la posición, esto es al revés, yo lo trabajo al revés, posición final menos posición inicial, ¿sí? Esta es la diferencia de, bueno, eso tiene sus variantes, ¿no? Porque puede ser que ponga posición inicial esta, posición final esta, no sé. Pero hay que tomar un poquito de cuidado en el tema de la definición y cómo voy a trabajar. Nuevamente, esta parte de acá es incidir nuevamente en el teorema de trabajo y energía, donde yo lo que estoy diciendo es que el trabajo de una fuerza gravitacional es ver qué energía tiene en la posición final menos la energía que tiene en la posición inicial, ¿sí? Entonces, esto sí, cámbienlo por favor, F acá y acá, o sea, yo lo voy a cambiar después. Tenemos otro componente que es la energía potencial elástica, o sea, donde yo veo un resorte, donde veo no necesariamente un resorte, sino un material elástico, ¿no? Que se puede extender, entonces hay esa pita donde saltan de los puentes, o sea, esa es una energía elástica, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que nos toca trabajar. La energía potencial elástica es igual a un medio de la constante K del resorte o del medio elástico por el delta X. El delta X es la diferencia, es cuánto se comprimió el resorte, cuánto se elongó el resorte, cuánto se estiró. Entonces, de su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y aquí tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Yo lo comprimo el resorte y luego el resorte vuelve a su posición de equilibrio, pero ya me devuelve toda la energía elástica, potencial elástica, la vuelve energía cinética porque impulsa el baloncito, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabaja el resorte, ¿no? Y cómo trabaja el concepto de energía, o sea, la energía potencial elástica la vuelvo energía cinética, en pocas palabras, ¿no? ¿Y qué estoy trabajando con esto en este ejercicio? Estoy trabajando el principio de conservación de energía, ¿no? La energía no se pierde, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no?
obviamente que hay que analizar otras energías más, la energía de fricción contra la atmósfera, rozamientos, etcétera, ¿no? Que pueden existir del resorte contra la madera, etcétera, etcétera. Entonces, pero vamos por partes, vamos paso a paso, ¿no? O sea, inicialmente no tomamos en cuenta esas cosas que son reales, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos es básicamente, si a un resorte le pongo un peso, entonces voy a poder medir la elongación que estoy generando. Ahora, si yo pongo un motor de auto acá, lo que va a pasar es que se va a romper el resorte, ¿no? O sea, los resortes tienen su punto final, o sea, no su punto final, sino tienen un momento, una elongación máxima, ¿no? A partir de la cual ya pierden su, o sea, si yo pongo algo muy pesado, entonces inicialmente lo que va a hacer es lo va a volver como un alambre el resorte, o sea, ya perdió sus condiciones de elasticidad, y por último, si pongo más peso todavía, lo voy a romper, donde ya, aparte de que perdió sus condiciones de elasticidad, ha perdido todo, o sea, ya no es el resorte, se ha partido en dos, ¿no? Y viendo cómo funciona, digamos, el resorte, vemos que tocamos otro tema de física que no vemos acá, que es el movimiento continuo, perpetuo, ¿no? Que genera ondas sinusoidales, ¿no? La deformación, si lo voy trabajando en el tiempo, voy a ir dibujando ondas sinusoidales y voy a tener energía cinética, energía elástica, energía cinética, energía elástica, ¿no? Entonces, de esa forma es como yo voy a ir trabajando en forma totalmente periódica, si vale, el tema del resorte, ¿no? Bueno, tenemos el tema de la deformación del resorte, tenemos la fuerza elástica, la fuerza deformadora. Eh, ¿Cómo voy a poder trabajar esto? Con una masa que voy a colgar y voy a lograr eso, ¿no? Voy a trabajar también la energía potencial elástica, donde voy a estirar y voy a tener un delta X, voy a tener un delta X más grande, voy a tener dos posiciones y voy a tener un área de elasticidad, ¿no? Donde voy a poder de moverme con comodidad. Voy a tener voy a tener una energía potencial elástica, donde voy a tener esto y voy a tener dos momentos o dos posiciones donde voy a tener energías elásticas iniciales y finales, y nuevamente el concepto del teorema de trabajo y energía, ¿no? El trabajo que realiza desde la posición 1 a 2 es la energía para llevar a la posición 2 menos la energía para llevar a la posición 1, ¿no? Y voy a tener esa posibilidad. Bueno, aquí está al revés, sí, por el tema de los resortes, ¿no? Y tengo un término negativo. Bueno, tenemos acá el tema del resorte, nuevamente, la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio, aquí con una masa ya lo estiro cierta cantidad, pero si yo lo hago actuar voy a tener una oscilación, ¿no? Que va a ser esta directamente, y nuevamente la voy a poder graficar como una onda sinusoidal. Y aquí tengo directamente el concepto de biela-manivela, ¿no? Pero de una forma muy, muy interesante, donde voy a tener una especie de batea, donde voy a tener cómo va generándose la composición de las dos energías, ¿no? La energía elástica y la energía cinética. Voy a tener nuevamente que la energía almacenada en un resorte es un medio de la constante del resorte por el desplazamiento que se tiene en el resorte, ¿no? Y voy a tener la masa, la posición inicial, la posición final, donde voy a tener al final dos energías potenciales elásticas, y la diferencia de estas me va a generar el trabajo, ¿no? Que obviamente por el tema de que son fuerzas que se oponen al movimiento, también voy a tener un signo negativo. Bueno, tengo la parte del resorte, la posición inicial, las posiciones finales, ¿no?
Bueno, el tema de conservación de la energía mecánica, lo que nos dice es que la energía mecánica es constante, ¿no? En todos los momentos va a ser la sumatoria, o perdón, va a ser la energía cinética más la energía potencial. Sabemos que esta energía potencial tiene dos formas de presentarse, ¿no? Puede ser gravitacional o elástica. En algunos textos los van a poner las dos. También la energía mecánica total, mecánica, ¿no? Mecánica, no pierdan el detalle ese. Solamente nosotros aquí en la parte de física, en este capítulo solamente vemos la energía mecánica, pero podría ser energía lumínica, todo un cúmulo de energías que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, en un parque de diversiones es el mejor ejemplo para ver que la energía potencial se vuelve energía cinética y energía potencial nuevamente, ¿no? Y así sucesivamente. Y luego se vuelve también un quebradero de huesos cuando uno no maneja bien esos aparatos, ¿no? Bueno, tenemos el teorema de trabajo de energía cinética, que es la diferencia de energías, conservación de energía mecánica, nuevamente, ¿no? Todo esto si trabajamos sobre energías conservativas, ¿no? Entonces, definimos el trabajo de fuerzas no conservativas como un delta E, y tenemos estas consideraciones, ¿no? Si no hay fuerzas no conservativas, ese trabajo va a ser cero, ¿no? La energía mecánica se conserva si el trabajo de las fuerzas no conservativas se anula. Entonces, tenemos que, si no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial, ¿sí? Y tengo básicamente que la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía inicial, son iguales a la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? Y se cumple que la diferencia en energías cinéticas es igual a la diferencia de energías potenciales. O sea, es un derivado, ¿no? Tenemos la transformación de energías. Tengo la conservación de la energía, tengo la energía potencial. En un arco se tiene esa energía. Tengo energía solar que impacta las células fotovoltaicas. Bueno, de aquí a la energía eléctrica hay un proceso bastante grande, ¿no? Largo, que no lo estamos viendo, porque hay que poner un inversor, hay que poner baterías. No es tan sencillo, en pocas palabras, ¿no? O sea, este esquema está demasiado sencillo, ¿no? Y aquí abajo tenemos, bueno, que la energía solar se vuelve energía eléctrica, esta energía eléctrica se vuelve energía de calor en microondas, un cafecito que ustedes se toman, es calorífico, son calorías ya, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí abajo tenemos otro circuito de energía, donde tengo centrales que pueden ser térmicas, nucleares, etcétera, y esto va a los transformadores, a las redes, y en sus casas ya se vuelve energía electromagnética, calorífica, cinética, ¿no? Una lavadora otra vez se vuelve energía cinética que está moviendo. Tenemos los elementos que hemos visto, que son los elementos de movimiento eterno, que son esculturas cinéticas, cinemáticas, que no he visto a propósito de eso acá. No he visto ninguna exposición de esculturas cinemáticas, entonces ustedes están invitados a ser los primeros en realizar esculturas cinemáticas. Y obviamente menciónenme en su exposición, yo con mucho gusto llevaré champán para la inauguración, pero háganlo, ¿no? Háganlo, aquí vemos el famoso, tanto acá como acá vemos el tema del péndulo de Newton, que trabaja en energía, obviamente, aparentemente esto es eterno, esto tengo por si acaso estos elementos, en las clases presenciales las llevo a clases, tengo también mi catapulta trebuchet para poder hacer los lanzamientos, o sea, hago harto show en clases presenciales, pero aquí estoy limitado. Bueno, tenemos el barco pirata, tenemos la montaña rusa, tenemos aquí el ejemplo de energía potencial, donde está una montañita y luego baja y se vuelve energía cinética. Tenemos las diferentes montañas rusas que se trabajan. Bueno, para este tengo para una caída libre, tengo esta ecuación que se cumple, donde tengo energía cinética inicial, energía potencial inicial,
energía cinética final, energía potencial final, ¿no? Y para el resorte lo mismo, que se cumple que la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, ¿no? En algunos casos se utiliza una mezcla de ambas, ¿no? Yo generalmente en los problemas utilizo incorporo este término acá de inicial elástico acá y final acá, ¿no? Y en base a eso hago todas las aclaraciones y las soluciones de ejercicios, ¿no? Bueno, tenemos acá que el trabajo realizado por fuerzas no conservativas es igual al cambio de energía mecánica total, ¿no? Entonces, el trabajo de fuerzas no conservativas es la diferencia de las energías. Es decir, cuando hay fuerzas no conservativas, la energía final no es igual a la energía inicial. Entonces, esto genera un delta de energías, ¿no? Y tenemos que esa sumatoria de fuerzas no conservativas, generalmente en los ejercicios que vemos en el prefacultativo, son la sumatoria de fuerzas de rozamiento por la distancia. Eso es todo lo que tenemos que tomar en cuenta acá. Ese es el trabajo de fuerzas no conservativas, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta maravilla. Yo les comento que he tenido la suerte de ver las máquinas de Galileo Galilei en el Museo Galileo Galilei en Italia, donde se tienen cosas parecidas a estas, pero en forma más tosca, ¿no? Donde se supone que llegamos al mismo lugar porque se supone, o sea, llegamos simultáneamente a este punto porque se supondría que aquí no hay rozamiento, pero en la verdad, en la realidad aquí hay rozamiento y aquí hay más desplazamiento que aquí arriba, ¿no? Entonces, obviamente, este de aquí arriba va a llegar más rápido, debería llegar más rápido, ¿no? Pero en los temas, en las máquinas de Galileo Galilei, es la llegada simultánea, o sea, es que son máquinas donde se ha tratado de no tener rozamiento, ¿no? Son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, esto hemos hecho con los alumnos en modo presencial. Hemos hecho diferentes máquinas, montañas rusas con manguera, ¿no? Me disculpan un segundo, por favor. Bueno, mil disculpas, soy muy chacra, me he salido de la reunión. Bueno, entonces hemos hecho esto con sus compañeros, hemos votado eh, elementos, esferitas de metal y hemos tomado tiempos. Es divertida, la física es muy divertida, la verdad. Entonces hemos hecho eso, hemos hecho todo tipo de rizos, montañas rusas con esto, ¿no? Y hemos podido hacer los cálculos, o sea, pueden hacer ustedes también, o sea, no, nadie les prohíbe, ¿no? Si se compran, no sé, unos 3 5 metros de cañería de ese estilo, pues pueden hacer estas perforaciones y hacer sus propias montañas rusas, ¿no? Tal vez no vaya por ustedes, sino para sus hermanos, ¿no? Y obviamente ustedes estudian, ¿no? O sea, ven, hacen los tiempos, movimientos, etcétera. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Por favor, es que me he salido de la reunión. Si me pueden confirmar. Sí, se te escucha. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Es que no sí, me he salido en forma accidental de la reunión.
Bueno, lo que tenemos a continuación son las famosas montañas rusas, nuevamente, donde obviamente la parte de la derecha es ficción. Ese rizo sería totalmente mortal si se realiza así, ¿no? Entonces tenemos los distintos desplazamientos que se realizan, los distintos cambios de energía potencial, de alturas, el rizo, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente les ratifico, ¿no? Que la montaña rusa sería pues una delicia para practicar todos los conocimientos de física, ¿no? Claro que no se hacen montañas rusas todos los días, ¿no? Eso también. Tenemos estas máquinas de movimiento perpetuo, en base a cerchas, en base al concepto de vía a manivela, etcétera, que son un desafío, como ya les digo, para ustedes, para que se vuelvan artistas cinemáticos. Tenemos motores, dinamómetros que trabajan y miden esto. Por último, el último concepto que vemos en el día de hoy es el tema de la potencia, ¿no? Y este tema está muy involucrado a su generación. ¿Por qué? Porque en tiempos anteriores a mi generación, lo importante para la ingeniería era que las cosas se realicen, ¿sí? No importaba si se gastaba más dinero en producir algo que lo que costaba el bien en sí mismo. Pero ustedes ya son una generación donde el tiempo es oro. Bueno, la mía también, pero no se le daba tanta trascendencia a este concepto como en la de ustedes, ¿no? En la generación de ustedes tienen que ser ecologistas, es decir, no dañar el medio ambiente, y tienen que hacer las cosas rápido y bien. Entonces eso involucra hablar de potencia, ¿no? Potencia es el trabajo sobre el tiempo, ¿sí? Son los joules sobre segundo, son los watts, básicamente. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, la potencia mecánica es el trabajo realizado por una fuerza dividido en el tiempo empleado. Es así de sencillo, ¿no? Tenemos adicionalmente que tenemos que esto se va a trabajar en watts y yo voy a poder trabajar de otra manera, voy a poder trabajar como la fuerza por la velocidad, ¿no? Entonces, es bien interesante este concepto. Algunos que trabajan mucho el concepto de mecánica nos ponen en conflictos porque nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener un auto potente o un auto que tenga más alto torque, ¿no? El torque es también fuerza por distancia, ¿no? Pero el tema del torque es un poco diferente, ¿no? La potencia es la fuerza dividido el tiempo, ¿no? El torque es directamente solamente la fuerza por la distancia. Entonces, la conclusión es que en algunos casos es mejor tener los autos con mayor torque, mayor potencia, ¿no? Que tener con mayor potencia. Bueno, entonces tenemos dos posibilidades de trabajar. Una es, el trabajo es la potencia, es el trabajo sobre el tiempo, y otro concepto es de la potencia, que es la fuerza por la velocidad, ¿no? Entonces, yo voy a poder trabajar con cualquiera de los dos, con los dos conceptos. Y también voy a poder trabajar con este, que es directamente el límite del trabajo sobre el tiempo, cuando el tiempo tiende a cero. Entonces esa es la potencia instantánea, ¿no? En ese instante, entonces yo voy a trabajar con ese concepto, ¿no? Y además tengo que necesariamente ir convirtiendo unidades. ¿Por qué? Porque voy a trabajar el concepto de Julius, de HP, que es horsepower, es decir, caballos de fuerza. Un caballo de fuerza es 746 watts, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Si yo voy a un concesionario de autos y le digo, dame un auto de 1500 watts, no, uno, no me va a entender, dos, se va a reír en mi cara, porque ¿qué está desubicado? ¿Qué está viniendo a buscar acá? Entonces, el sistema imperial sigue vigente, o sea, Bolivia, aunque decimos que somos sistema internacional de unidades, no es cierto. Seguimos trabajando con las unidades británicas, que es el horsepower. Y sin ir lejos, si ustedes van a comprar un motor a la 16,
El que venda motores va a decir, ¿de cuántos caballos quieres tu motor? No le va a decir de cuántos watts, ¿no? Entonces, tenemos nomás que ir manejando estos factores de conversión. Un watt es un joule sobre segundo. En el sistema internacional, las unidades son el watt. Y tengo donde un watt es la potencia gastada al realizar un trabajo de un joule en un segundo. Bueno, aquí tengo diferentes potencias en watts de elementos que vamos a trabajar o tenemos cerca, ¿no? Por ejemplo, una lámpara LED gasta 40 watts, ¿no? Una TV, un CD, un aparato de sonido, 300 watts. Una computadora, un CPU, PC más pantallas, periféricos, 350 watts, ¿no? Un horno microondas medio, 1000 watts. Un secador de pelo, 2000 watts. O sea, a las compañeras que están estudiando física, ya por favor dejen de usar sus secadores. Imagínense, 2000 watts están gastando. No, mentira, eso es una broma. Sigan nomás utilizando, pero tomen conciencia de que tienen que utilizar la menor cantidad porque es de muy alto consumo en watts. Bueno, un quemador, una cocina, 200 watts, un horno de cerámica, 4000 watts, un horno eléctrico, si se dedican a hacer tortas, 4000 watts, o sea, es rico comer una torta, pero imagínense el gasto de potencia que estamos utilizando, ¿no? Un tostador para la gente que no le gusta comer la más raquetita así, si quiere tostarla, 800 watts, o sea, un refrigerador, 150. El refrigerador es uno de los elementos bien nobles, si se fijan, ¿no? ¿Por qué? Porque gasta 150. Claro que está 24/7 trabajando, ¿no? Esto no podemos apagar, bueno, tal vez para limpiar. Una cafetera, 800 watts. Una plancha, 2000. Ya dejemos de usar la ropa planchada, jóvenes. Vayamos así, bien malatrazas. O a la antigua, ¿no? Con unas piedras planchemos, calentando. 2000 watts. Lavavajillas, 2000 watts. Mucho consumo. Bueno, esto es lo mismo. Esto ya lo hemos visto. La única aporte sería 5 watts. ¿Funcionan las piedras? Qué bueno. Yo pensé que se me estaba inventando. No, me acuerdo que he visto a mis abuelos así planchar con piedras, no sé. O me habré soñado, no sé. Bueno, esta es la ducha. Bueno, esta tablita lo que nos hace es una comparación en focos de 100 watts, ¿no? Sí, bueno, eso para Santa Cruz, aquí no usamos aire acondicionado debajo de la almohada. Buena idea. Vamos a planchar debajo de la almohada. Bueno, el aire acondicionado, que es lo que más se usa en Santa Cruz, es lo que más gasta, ¿sí? Gasta cualquier cantidad de focos de 100 watts. La ducha eléctrica igual, hay que ducharse breve. A mí me gustaba antes 5 horas ducharme, pero ahora no. Cierto, esas planchas de metal, muy buenas, ¿no? Con carbón, me acuerdo. Sí, eso sí he visto. Pero así con piedras, no, eso como que me estaba inventando, pero dicen que se puede. Hay que ver, ¿no? Hay que ser creativos, ver medios alternativos ya les he dicho, el reto de ustedes es gastar la menor energía posible, o sea, la menor potencia posible, eh, tener la mayor productividad y no hacer daños al medio ambiente. O sea, esa es la diferencia de su generación con la mía y las anteriores. Ustedes están obligados a hacer eso, ¿no? Bueno, tengo el horno microondas, igual que es nomás de alto consumo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 focos de 100, 800 watts. La lavadora también. El computador, nomás son 600 watts. La nevera. El televisor gasta muy poco, los nuevos al menos muy poco. El equipo de sonido. Se han salvado jóvenes, van a poder nomás seguir haciendo sus fiestas terribles con sus equipos de sonido. 100 watts nomás gasta. Bueno, la videograbadora ya no se usa, ¿no? Ya todo es flash y todo es descargado de la nube, entonces esto ya, chao. Entonces, tenemos eso. Bueno, estos son datos de consumos de diésel por distintos criterios. No están no le viene mucho, ¿no? A lo que nosotros hacemos. Tal vez para rematar esta parte tendríamos que hablar de la potencia de un Ford Escape, 240 caballos de fuerza. Un Honda CR, 185 caballos de fuerza, y aquí tenemos el torque, ¿no? Aquí abajo el torque, que es importante ver, 176 un Hyundai,
un Kia 176, un Mazda 175, un Toyota. Entonces, cuando uno se va a comprar un auto, tiene que ver estos parámetros, ¿no? Potencia y torque, ¿no? Porque si no tenemos esto, no vamos a poder ir a los yungas, no vamos a poder volver de los yungas. Si no tenemos torque, no vamos a poder quedarnos en las trancaderas, etcétera, etcétera, ¿no? Y partir de subida, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, ¿no? Ver el tema del torque, etcétera, ¿no? Otras unidades es el kilowatt. Si ustedes ven la factura que les llega a sus casas de luz, les llega en kilowatts hora. Tengo el megawatt, el gigawatt, que sea para las grandes ciudades. En el sistema inglés es el HP o CB. Esto es para elevar verticalmente una masa de 75 kilos a velocidad de 1 metro y equivale a 746 vatios, ¿no? Algo que no está... esa es pregunta de examen, jóvenes. Tenemos que tener mucha claridad con el rendimiento mecánico, ¿no? El rendimiento mecánico de los motores chinos que hay en la feria, en la 16 de julio o en cualquier lugar, es una lágrima, 60%, 50%, ¿no? Los motores deberían tener un rendimiento mecánico de 80%. O sea, ¿por qué no llegamos al 100%? Porque hay fricción en las partes internas de los motores, entonces se va perdiendo energía, va patinando, si quieren, el motor, etcétera, ¿no? Entonces, el rendimiento es la capacidad efectiva sobre la nominal, básicamente, ¿no? Vamos a hacer ejercicios mañana para aclarar este concepto de el rendimiento mecánico, ¿no? Y aquí tenemos trabajo sobre tiempo o fuerza sobre tiempo o fuerza por velocidad, lo que habíamos dicho, ¿no? Podemos trabajar con velocidades y fuerza o con trabajo y tiempo. Cualquiera de los dos podemos hacer ejercicios. Tenemos una potencia eléctrica, una potencia mecánica. Aquí dicen que la eficiencia en potencia mecánica sobre la eléctrica es más abierto esto de la eficiencia, ¿no? Es en realidad la potencia efectiva. Yo digo, en el motor digo que voy a manejar 100 vatios, pero en la realidad solo logro hacer 80, ¿no? Entonces me da una eficiencia de 80%. Eso es más o menos lo que tenemos que trabajar en el tema de potencia. Bueno, aquí estas ya son con notaciones de la potencia mecánica. Si un auto tiene el doble potencia que el otro, no significa que realice el doble trabajo que otro. Significa que realiza el mismo trabajo en la mitad del tiempo. Esa es la verdad, ¿no? Es decir, y ya les he dicho, ustedes están obligados a hacer las cosas rápido, ¿no? O sea, así está el mundo en realidad, ¿no? No es para usted, sino en realidad yo también tengo que trabajar bajo ese mandato. O sea, no voy a poder trabajar con mis tiempos, sino tengo que trabajar al tiempo que el cliente me dice, ¿no? Y el cliente me dice para ayer, entonces tengo que hacerlo para ayer. Esa es la tendencia actual, ¿no? Todo quieren rápido, quieren pagar cero o muy poco. Así está, lamentablemente. Y aparte, no puedo agarrar y dañar el medio ambiente y tampoco puedo gastar, digamos, mucha potencia, ¿no? O sea, tengo que gastar lo mínimo posible. O sea, digamos, los celulares antiguos eran como planchas, calentaban harto. Ahora los actuales ya son más delgaditos y no gastan tanto, o sea, no calientan tanto, ¿no? Un motor potente puede incrementar la rapidez de un auto hasta cierto valor en menos tiempo que un motor menos potente. Y eso es cierto, ¿no? La potencia está, en términos generales, es para ejecutar un trabajo en el menor tiempo posible, es lo que hemos estado comentando, ¿no? Una fuente de energía que puede mover 1 kilo de peso por una distancia de 1 metro en solo 1 segundo de tiempo se considera más potente que otra capaz de desplazar el mismo peso en 2 segundos. Entonces, tema nuevamente de tiempo, ¿no? Cuando hago ya un gráfico de la potencia versus tiempo, entonces el área mide la energía mecánica. Nuevamente voy a estar lo que está debajo de la curva en el tiempo determinado, va a ser la energía, ¿no? Entonces voy a poder nuevamente hacer problemas compuestos, es decir, voy a poder dar gráficos y en el gráfico voy a tener cierta información y voy a poder, con esa información que les doy en el gráfico, voy a poder seguir haciendo los ejercicios. Bueno, estimados, vamos a quedar acá. Había unos cuantos ejercicios, pero son muy, muy básicos, demasiado básicos. No vale la pena que nos enfrasquemos en esto. Bueno, les agradezco por estar en la penúltima clase teórica. Tenemos